Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana les deseamos un feliz santo sábado. Que el Señor pueda derramar bendiciones sobre cada uno de ustedes. En esta mañana queremos disponernos al estudiar la palabra del Señor y vamos a hacerlo. Vamos a invitarle a que busquemos en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13, Apocalipsis 13, un texto muy conocido por nosotros, un capítulo muy conocido. Apocalipsis 13, el verso número 15 en adelante. Apocalipsis 13 del 15 en adelante. Y dice de la siguiente manera: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Interesante que en este capítulo, que estoy seguro que muchos de nosotros, los adventistas del séptimo día, lo hemos leído una y otra vez y otra vez. Y en este capítulo nosotros hemos entendido de que aquí hay dos poderes representados de una forma de bestias, y aquí hay dos bestias. Una bestia que tiene características de otras bestias, y hay una bestia como un cordero que forman con estas dos bestias, y que cada una de ellas es un poder. Cada una de ellas es un poder que está relacionado, este poder, con la política y la religión. Y vemos que estos dos poderes se juntan para llevar a cabo este plan. Aquí en Apocalipsis 13, del 15 al 17, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no adorase a la primera bestia. Y hacía que todos, o sea que este decreto, este edicto, tenía o tiene que ver con todo el mundo, y hacía que todo, pequeño, grande, rico, pobre, libre, esclavo, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que aquí nosotros vemos un edicto que violentará todas las conciencias, un edicto que violentará todas las conciencias, así como la suya, y puede violentar así la mía. El Señor está advirtiendo a su pueblo de los acontecimientos de estos días, ya que estamos en el pleno cumplimiento de la profecía. Estamos viviendo en el tiempo del fin, donde todo esto va a cumplirse a cabalidad. Y vemos aquí estos dos poderes tratando de llevar a cabo este plan siniestro, este plan maligno. Pero el Señor en esta mañana quiere advertirnos a nosotros, quiere hacernos ver a nosotros, para que nosotros podamos escapar, para que nosotros podamos ser salvaguardados de este plan maligno y siniestro. De hecho, este plan nosotros podemos decir que es el plan de un nuevo orden mundial. Es el plan de un nuevo orden mundial. Y qué interesante que este plan del nuevo orden mundial está tocando comer, comprar, vender, ¿verdad? Ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre.
O sea, si usted no puede comprar, usted no puede vender, usted no puede comer. Si usted no puede comprar ni vender, usted no puede comer. Entonces, aquí hay un plan que, si usted lo ve, lo analiza, es un plan maligno. Porque tiene condiciones. Si usted permite que se le ponga la marca en su mano derecha o en su frente, usted podrá optar a vender, a comprar, y por ende podrá comer. De lo contrario, no va a poder hacerlo. Ahora, este plan ciertamente está en pleno desarrollo, y el apóstol Pablo, unos momentos antes de que hablara Juan el amado, dijo en segunda de Tesalonicenses, el capítulo número 2 y el verso número 7, lo siguiente, con referente a este plan que se está llevando a cabo por estas dos bestias. Y dice lo siguiente, en 2 Tesalonicenses 2, verso del 7 en adelante: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El plan profetizado en Apocalipsis 13, el apóstol Pablo ya lo miraba ejecutar, lo miraba ya venir, y está diciendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y el apóstol Pablo, ahí mismo, en el 2.3, dice lo siguiente, para que nosotros podamos ver e identificar a este poder. Nadie os engañe, 2 Tesalonicenses 2.3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que este sistema de la primera bestia, Apocalipsis 13, está representado por el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el cual se opone, el 4, y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que estamos frente a un poder religioso, y al mismo tiempo tiene aristas políticas, donde no respeta ni al mismo Dios, porque tanto dice que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces quiere decir de que este plan siniestro y maligno no es una broma, no es un juego, y que tocará y violentará todas las conciencias, violentará y tocará todas las conciencias, según lo que nos dice Apocalipsis 13. Y así dice que todos, niños, viejos, ancianos, ricos, pobres, todo el espectro de la sociedad va a ser tocado y va a ser violentado por este poder y este plan siniestro. ¿Por qué? Porque es un hecho que estamos viviendo en ese pleno cumplimiento de la profecía. Ahora, usted y yo, adventistas del séptimo día, que tenemos verdades maravillosas, tenemos una revelación estupenda que Dios nos ha entregado a través del Espíritu de la profecía. Y en el libro de Testimonios para la Iglesia, el tomo número 1, en el primer capítulo hay una descripción de esta crisis venidera, Testimonios para la Iglesia, el tomo número 9,
tomo número 9, Testimonio para la Iglesia, la página 11, hay una descripción de esta crisis venidera. Hay una descripción exacta de esta crisis venidera y dice, estamos viviendo en el tiempo del fin. Sin duda alguna, para los estudiosos de la Biblia, para los estudiosos de la profecía y los que han creído a la ley y al testimonio, entonces estamos viviendo en el tiempo del fin. Estamos viviendo en el tiempo del fin, que comenzó data del año 1798, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo en el tiempo del fin, del año 538, 1798, nosotros experimentamos que este tiempo del fin estaba llegando, del año 538 a 1798. ¿Por qué? Porque este mismo poder descrito en el libro tanto de el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses y en el libro de Apocalipsis 13, este mismo poder estaba ejerciendo su tiranía contra los cristianos. Y entonces nosotros conocemos que del año 538 a 1798 hubo una persecución de 1260 años. 1260 años el pueblo de Dios fue perseguido y ya la profecía lo había marcado. 1260 años iba a ser perseguido. Usted conoce este tiempo como la edad oscura, la edad del oscurantismo o la edad media. ¿Por qué la edad oscura o la edad del oscurantismo? Porque la palabra de Dios estaba siendo ocultada, estaba siendo socavada por este poder. Y nosotros vemos todo lo que ocurrió. Este es un reflejo de lo que sucedió también siglos atrás. Ya el Señor Jesús lo había dicho, que la abominación asoladora del cual había hablado Daniel, iba a llegar la abominación asoladora del cual había hablado Daniel el profeta, iba a llegar e iba a destruir al pueblo de Dios, pero había dado una advertencia, y eso está en Mateo 24, en Daniel 11, había dado una advertencia, que todos los que pudieran discernir la señal, debían de hacer algo, debían de salir de la ciudad para no ser víctima del ataque de Roma hacia el pueblo de Israel. Entonces nosotros vemos que la profecía de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, lo que había hablado Daniel, tuvo un cumplimiento en el año 70. En el año 70 tuvo un cumplimiento. ¿Y quiénes fueron los que destruyeron? ¿Quiénes fueron los que destruyeron el templo? ¿Quiénes fueron los que destruyeron esa ciudad? Fue Roma. Y algo muy interesante, antes de la destrucción del templo y de esta ciudad, cuando la advertencia dice, cuando veáis la abominación asoladora de la cual habló el profeta, y del consejo, salgan de ahí, váyanse para otro lugar para poder ser salvaguardado de lo que va a suceder. Ahora, la advertencia y la señal, 3 años y medio antes, llegaron las tropas de Roma y pusieron los estandartes cerca de la ciudad, cercaron la ciudad y pusieron sus estandartes. Cuando los que entendieron e interpretaron la señal
y vieron los estandartes de Roma rodeando la ciudad, entonces los que estaban dentro salieron para no ser víctimas de lo que venía. Y a continuación, después de este primer sitio, vino el segundo en el año 70. En el año 70 vino el segundo sitio y todos los que estaban dentro de ese perímetro fueron destruidos. Así que la historia a nosotros nos corrobora lo que dice la palabra del Señor. Todo se ha cumplido y lo que fue en el pasado va a ser en el presente. Si usted y yo estamos atentos, pues el Señor tiene una vía de escape para el pueblo de Dios. Pero debemos estar conscientes de que esto vendrá con toda seguridad. Ahora, en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 9 dice que estamos viviendo en el tiempo del fin. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor. O sea que el presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor. Y por ende, nosotros debemos de prepararnos porque estamos frente al comienzo de la crisis de los siglos. Estamos en el comienzo de la crisis de los siglos. Por lo tanto, sigue diciendo aquí, la época en que vivimos es importante y solemne. La época en que vivimos es importante y solemne. Y hay algo por considerar. Vamos a seguir meditando en lo que dice este primer capítulo de Testimonios para la Iglesia, el tomo número 9. Pero vamos a ir al libro de Joel, porque el Señor nos está advirtiendo de una crisis venidera y Él nos recomienda lo siguiente. En Joel, el capítulo número 2 y el verso número 15 en adelante. Joel 2:15 en adelante. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, y a los que maman salgan de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Ciertamente, aquí oprobio es crisis. No entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Hay algo muy interesante aquí que hace mención, que esto es muy importante para nosotros. Dice: tocad trompeta en Sión. La trompeta cuando se tocaba en el pueblo de Israel tenía propósitos, y uno de los propósitos era advertirle que el enemigo estaba a las puertas. Uno de los propósitos de la trompeta cuando se sonaba en el pueblo de Israel era advertirle que el enemigo estaba a las puertas. Entonces esta era una alarma
para que el pueblo se preparara, porque el enemigo estaba a las puertas y en cualquier momento podía recibir un ataque al pueblo. Por lo tanto, el sonar la trompeta, ya las personas estaban familiarizadas y sabidas que cuando se tocaba había que estar alerta, había que incorporarse, había que despertar, había que prepararse. Ahora, reunida al pueblo, es tiempo de que el pueblo de Dios realmente despierte y se reúna para poder estudiar las profecías, para poder estudiar la palabra de Dios, y junten a todos, así como el plan de Apocalipsis 13 tiene que ver con los niños, con los jóvenes, con los ricos, con todos. Aquí también el hecho de que se proclame asamblea tiene que ver también con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, con los adultos y con todo el mundo dentro del pueblo de Dios, para advertirle de la crisis venidera y de la preparación necesaria para poder subsistir para lo que viene. Ahora, hay algo también que debemos considerar. En Joel 2, el verso 1, es otro capítulo o otro verso que debemos incorporar para considerar. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Por qué hay que tocar trompeta en Sión? Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Pero antes que venga el día de Jehová, que está cercano, los planes de Apocalipsis 13, de estos dos poderes que están luchando para instaurar el nuevo orden mundial, van a ejecutarse, se van a llevar a cabo, y si usted y yo no estamos preparados, vamos a sufrir como el pueblo de Israel, fue sorprendido cuando en el segundo sitio llegaron las tropas de Roma y destruyeron la ciudad y el templo. Así que de la misma manera nosotros podemos correr la misma suerte si no nos estamos preparando. Y algo muy importante para considerar, en eventos de los últimos días, la página 81, porque este evento de Apocalipsis 13, usted no puede comprar, no puede vender. Esto significa que todas las libertades de conciencia van a ser sacudidas. Esto significa que la libertad de conciencia van a ser sacudidas. ¿Y quién puede sobrevivir si no tiene comida? ¿Quién puede sobrevivir si no tiene comida? Si no tiene bebida. Entonces, en eventos de los últimos días, la página 81, hay una cita que la hemos leído una y otra vez, pero quizás no le hemos dado el valor necesario y agregado en estos días que nosotros nos encontramos previo a la crisis de los siglos. Dice lo siguiente en la página 81 de Eventos de los Últimos Días: cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación,
¿Se ha sentido usted agredido últimamente? Cuando las libertades religiosas cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, ¿ha sentido usted que su libertad ha sido restringida? ¿Ha estado usted o ha pasado cuarentena? Parece que la advertencia está llegando a ese momento del experimento. Cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Si usted y yo estamos de parte de una libertad de conciencia, seremos colocados en una posición, dice, desfavorable. Mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, su prevención y su cura. Esta cita nosotros la hemos leído muchas veces, pero debemos darle el valor agregado que se necesita y la comprensión necesaria para este tiempo. Recuerde que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página número 11, estamos viviendo en el tiempo del fin. Cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. ¿Por qué? Lo hemos estado viendo ya casi un año y pico. Hay personas que un año y medio casi experimentando encierro. ¿Por qué? Por un problema de salud. Y aquí nos está advirtiendo que cuando esta posición de libertad de conciencia sea colocada en una situación desfavorable, dice lo siguiente: debieran por su propio bien adquirir conocimientos respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Ahora, con la luz que nosotros tenemos, con referente a esto, deberíamos de estar a la cabeza, deberíamos de ser cabeza y no cola, porque el presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Todo esto hay que considerarlo. Ya están cayendo juicios y plagas. Sobre los que menosprecian la gracia de Dios, las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. O sea que lo que apenas nosotros vislumbramos como acontecimiento o como señales de los tiempos, esto es un anuncio a la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Ahora, las agencias del mal se coligan,
y combinan fuerzas para la gran crisis final. Combinan fuerzas para la gran crisis final. Ahora, ¿hasta dónde nosotros hemos llegado a valorar lo que dice la profecía? Si las libertades de conciencia van a llegar a un punto que se van a terminar, nos está diciendo, nos está advirtiendo aquí la pluma inspirada, que cuando eso suceda, todos debieran adquirir conocimiento respecto a la enfermedad, sus causas, su prevención y cura. ¿Qué hemos estado haciendo por tanto tiempo nosotros, el pueblo de Dios, con el conocimiento que nos ha dado? En el libro Ministerio de Curación, hay algo muy interesante. Aquí hay un capítulo que se llama El médico educador. El médico educador. Y dice lo siguiente, la página número 87. Nunca fue tan necesario como hoy dar educación en los principios que rigen la salud. ¿Por qué? Porque aquí la advertencia fue dada hace 100 años, más de 100 años, que la agresión religiosa iba a tener restricción. La agresión religiosa iba a tener restricción sobre las libertades. Y por eso, dice acá, en el libro Ministerio de Curación, nunca fue tan necesario como hoy dar educación en los principios que rigen la salud, porque ahora estamos frente a una crisis y frente a una decisión. Hay un valle de la indecisión. ¿Qué haré frente a la crisis que estamos viviendo ahora? ¿Cuál será mi posición o cuál es mi posición? Si tomo las medidas que nos ofrecen para poder salvaguardarnos de las epidemias, de los virus, o tomo la determinación de ser obediente al Salvador y obediente a sus leyes. Por eso, a pesar de los maravillosos adelantos relacionados con las comodidades y el bienestar de la vida, y aún con la higiene y el tratamiento de las enfermedades, resulta alarmante el decaimiento del vigor y de la resistencia física. Esto requiere atención de cuantos toman muy a pecho el bienestar de su prójimo y el de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, nosotros estamos dándole y buscándole por qué existe tanta degeneración y enfermedad. Y nosotros, ante este evento de la salud, hacemos todo lo contrario a lo que el Señor nos pide a nosotros. Ahora, nuestra civilización artificial, oiga bien esto, nuestra civilización artificial, se dijo esto hace 100 años. Hoy esta generación se conoce como la generación de cristal. La generación de cristal. ¿Por qué? Nuestra civilización artificial fomenta males que anulan los sanos principios. Esta generación de cristal fomenta males que anulan los sanos principios. Las costumbres de hoy de la generación de cristal fomentan los malos principios. La moda que está en pugna,
con la naturaleza, las modas que están en pugna con la naturaleza, las prácticas que imponen y los apetitos que alientan aminoran la fuerza física y mental y echan sobre la humanidad una carga insoportable. Y por ende, esta generación está sufriendo, va a seguir sufriendo hasta que se cumpla lo que dice el profeta: en dolor seréis sepultados, porque encendimos tea y anduvimos, ¿verdad?, en la senda o en la luz de las teas que encendimos, y en dolor seréis sepultados, dice el profeta Isaías. Ahora, si todo esto tiene que ver, todo esto que estamos viendo y analizando en esta mañana, tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en día, tiene que ver con los planes de estos dos poderes de Apocalipsis 13, la primera bestia y la segunda, una que representa el papado y la otra que representa el protestantismo apóstata, para llevar a cabo estos planes. Entonces nosotros debemos de despertar y debemos de empezar a considerar que estamos viviendo en el tiempo del fin. Ahora, por doquier se ve intemperancia, crímenes, enfermedad y miseria. Y los planes del nuevo orden mundial, este campo es presto para llevar a cabo los propósitos de Apocalipsis 13, al punto de que usted no pueda ni comprar ni vender, no puede comer. Y ahora, ¿cómo se va a tratar en ámbitos de salud? ¿Cómo se va a tratar? ¿Qué va a hacer usted? Si usted no puede hacer nada, si usted no tiene la marca en la mano derecha o en la frente. Ahora usted ve por qué es necesario, cuando la agresión religiosa subvierta las libertades, ahora usted ve por qué es necesario saber todo lo referente a la enfermedad, la causa, la prevención y su cura. Ahora, debemos de advertir que muchos violamos la ley de la salud por ignorancia. Estamos en el Misterio de Curación, en la página 87. Muchos violamos la ley de la salud por ignorancia y necesitamos ser instruidos. Pero la mayoría sabe cosas mejores que las que practica. Debe comprender cuán importante es que rija su vida por sus conocimientos. Y hay una pregunta que aún hoy no tiene respuesta. Y no tiene respuesta para los que no creen lo que dice aún así Jehová. Una práctica que prepara el terreno para un gran acopio de enfermedades. La pregunta es: ¿qué es la enfermedad? ¿O de dónde viene la enfermedad? ¿O cómo resulta la enfermedad? ¿Será porque nosotros le invitamos o es un intruso? Ahora, una práctica que prepara el terreno para un gran acopio de enfermedades y de males aún peores es el libre uso de drogas o de medicamentos venenosos. Cuando se sienten atacados por alguna enfermedad, muchos no quieren darse el trabajo de buscar la causa. Y aquí está el detalle
de la enfermedad. La causa. Ahora, escuche bien esto. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Entonces, pasa algo muy interesante, que cuando el organismo se está liberando de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la naturaleza, nosotros paramos los mecanismos que Dios ha dejado en nuestro organismo para poder liberarnos de todas esas, de todos esos males. Nosotros los paramos con venenos, con drogas, ¿verdad? Y nos intoxicamos más. Ahora, cuando le permitamos al Señor tener conciencia de ello, vamos a comprender y vamos a mejorar y disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros. Ahora, en caso de enfermedad, hay que indagar la causa. En caso de enfermedad, hay que indagar la causa. Y hay algo que aquí aconseja y que la mayoría no nos gusta. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Entonces nosotros vemos aquí métodos que el Señor ha revelado, sencillos, sanos, para poder nosotros hacerle frente a lo que se viene. Ahora, hay algo aquí muy importante, y es que los verdaderos remedios naturales son esenciales, son importantes, que nosotros podamos practicarlos y hacerlos parte de nuestra vida. Porque el conocernos nos dará gran bendición. El aire puro, uno de los remedios naturales, el aire puro, y que no se ha visto que tenga gran importancia, no se ha considerado como de gran importancia para nuestra salud, el aire puro, y que de hecho está muy viciado últimamente, y que debemos de aprovechar el aire de la mañana, de respirar profundamente, hacer ejercicios de respiración para que se oxigene nuestro cuerpo y que ese oxígeno se convierta en sangre, y buena sangre, sangre pura. Tenemos que sacarle ese beneficio haciendo ejercicios de respiración. El sol es otro remedio natural que usted y yo no invertimos nada. La abstinencia o el dominio propio es algo que nosotros debemos de ejercerlo. El descanso, muy apropiado, y algo muy interesante que el Señor dejó en el ciclo semanal, un día para descansar. Por eso el descanso es necesario.
En el ciclo semanal, un día de descanso, y es el día de reposo, el sábado. El ejercicio es otro medio para poder restaurar la salud, que poco lo hacemos, poco lo practicamos. Un régimen alimenticio conveniente, que muchos rehuimos a eso. El agua pura, que casi no nos gusta. Hemos cambiado el hecho de beber agua por beber bebidas artificiales. Y la confianza en el poder divino. De todos los remedios, la confianza en el poder divino es esencial. Es esencial. Si usted no tiene confianza en Dios, no puede practicar los demás. Para poder restaurar su salud, si usted no tiene confianza en Dios, no puede practicar los demás, porque no cree o no va a creer que practicando cada uno de estos 7, el Señor puede restaurarle su salud y puede preservarle su salud. Ahora, en la crisis que se nos avecina, la agencia del mal se coligan, combinan sus fuerzas para la gran crisis. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Si grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos, ¿cómo se está preparando el pueblo de Dios si no va a tener cómo comprar, cómo vender? Si no tiene esas dos cosas, ni cómo comprar ni cómo vender, no va a tener cómo comer. E incluso no va a tener cómo tratar la enfermedad. Por eso, que la página 81, Eventos de los Últimos Días, nos está dando una gran advertencia en esta mañana. Y aquí es donde la fe, va a estar a prueba. Por eso es que la fe se incluye aún el hecho de incluirse en los 8 remedios naturales. Porque estamos frente a grandes cambios a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Y el estado actual de las cosas muestra que tiempos difíciles están por sobrecogernos. Tiempos difíciles están por sobrecogernos. Y los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Y ya se ha saboreado de eso a nivel mundial. La crisis que ha traído este virus nos ha dado a conocer un poco de esto. Y esto seguirá dándonos a conocer cada día más y más. Esto trae que las libertades de conciencia vengan siendo reducidas cada día se reducen más. Y sigue diciendo aquí, las huelgas se han vuelto asunto común, los robos, los homicidios se multiplican, hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. Todo ello porque la intemperancia ha trabado las mentes, ha enceguecido las conciencias y ha perturbado al ser humano. La fórmula del enemigo hasta el día de hoy
ha tenido éxito. Destruir nuestros 5 sentidos, y el apetito ha sido la fórmula que ha tenido éxito. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 69, leemos algo de eso. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas. Oiga bien, el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas. Así que este es un plan siniestro, es un plan satánico que el sistema también ha impulsado para que la gente se enferme, adulterando la alimentación, entregando en el comercio elementos que se le llaman comida, pero no son comida, es chatarra. Y como el apetito está pervertido, hemos caído en la trampa y hemos creado adicción o gusto a las cosas antinaturales. Por eso el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. De repente nosotros nos vemos como que el apetito está siendo puesto a prueba o está siendo tentado. Recuerde que esta es la fórmula maestra del enemigo para poder destruir al ser humano. Y de esta manera su conciencia es debilitada y usted no está discerniendo que a través de esto también su libertad de conciencia está siendo perturbada. Y no se da cuenta de los planes siniestros del enemigo a través de los planes que están profetizados en Apocalipsis 13 y estamos cayendo en la trampa. Ahora, algo muy importante para usted y para mí en esta mañana. Nuestros hábitos en el comer y beber muestran si somos del mundo o estamos entre el número de aquellos a quienes el Señor, por el poderoso instrumento de la verdad, ha separado del mundo. Y tiene que haber una línea divisoria o una línea de separación. Nuestros hábitos en el comer y beber muestran si somos del mundo o estamos entre el número de aquellos a quienes el Señor, por el poderoso instrumento de la verdad, ha separado del mundo. Entonces, la palabra de verdad deberá de separarnos y hacer diferencia. El poderoso instrumento de la verdad. El poderoso instrumento de la verdad debe hacer la diferencia entre nosotros y el mundo. Ahora, hay algo muy interesante para valorar y conservar nuestra salud. El peligro en el Consejo sobre el régimen alimenticio, la página 461, dice lo siguiente: el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Ahora nosotros estamos frente a algo que es parte de la crisis de los siglos. Y todo el mundo le tiene miedo al virus. Todo el mundo le tiene miedo al coronavirus. Y todo el mundo está deseando y está queriendo que pronto le pongan una vacuna.
Pero ¿en quién va a confiar en este momento de crisis y en esta crisis de los siglos? ¿En quién va a confiar? Dice el Espíritu Profecía que nosotros hemos entregado nuestros cuerpos a los médicos. Pero ahora, ¿a quién se lo vamos a entregar nuestros cuerpos para que nos manejen? ¿A un sistema? ¿O obedeceremos y el Señor se encargará de ello? Vea lo siguiente. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Y el Señor nos ha dado estos privilegios de conocer esta verdad para poder preservar nuestra salud. Oiga bien lo que dice aquí en la página 462. Porque nosotros debemos de entender, dice aquí, cómo hacerle frente a la enfermedad, su causa, su prevención y su cura, cuando la religión subvierta las libertades de nuestra nación y de nuestras conciencias. Ahora, los médicos mundanos no pueden explicar el rápido aumento de las enfermedades en la familia humana. Pero nosotros sabemos que mucho de este sufrimiento está causado por el consumo de carne. Sí, Señor. Este sufrimiento de las enfermedades está causado por el consumo de carne. Ahora oiga lo siguiente. Los animales están enfermos. Estoy en Consejo sobre el Régimen Alimenticio, la página 462. Los animales están enfermos y al participar de su carne implantamos la semilla de la enfermedad en nuestros propios tejidos y en nuestra sangre. Recuerden lo que dice el libro de Levítico, que la vida de la carne está en la sangre. Ahora, ¿qué tipo de sangre tenemos nosotros? Sangre que tiene triglicéridos, sangre que tiene colesterol, sangre que tiene azúcar, sangre que tiene ácido úrico, sangre que tiene ácido láctico, sangre que tiene ácido butírico, ácido caproico, sangre que tiene tiramina. ¿Qué tipo de sangre tenemos nosotros? Luego, cuando estamos expuestos a cambios en una atmósfera palúdica, somos más sensibles a los mismos. También cuando estamos expuestos a epidemias, oiga bien, cuando estamos expuestos a epidemias o a virus y enfermedades contagiosas, el organismo no se halla en buena condición para resistir la enfermedad. Esto es muy claro. Esto es muy claro y es comprensible porque es legible. Si usted tiene comprensión de lectura y le permite al Espíritu de Dios que le convenza de la crisis de los siglos y de la preparación necesaria que tenemos que hacer antes de que venga todo esto, debemos aceptar por fe la revelación dada 100 años antes para prepararnos para lo que hoy estamos viendo en el mundo. 100 años antes, la revelación nos ha instruido para prepararnos para lo que hoy estamos viviendo en el mundo. El cáncer, 463, Consejo sobre el Régimen Alimenticio. El cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidas mayormente por el consumo de carne. Por la luz que Dios me ha dado, sé que la prevalencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carne. ¿Cuántas familias dependen de este tipo de alimentos?
que hoy ya no es bueno. Si alguna vez se le permitió al pueblo de Israel y al pueblo de Dios, si nosotros lo leemos en el libro de Levítico 11, un permiso que Dios dio por cierto momento, cierto tiempo de consumir carne, y no todas. Hoy ya eso no es para nosotros. Por la luz que Dios me ha dado, sé que la prevalencia de cáncer, tumores, se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carne. ¿Por qué un sistema vulgar a base de carne? Porque esto se ha llevado a los excesos. Y de todas maneras, de todas formas, es servido en los platos, en las mesas, en las casas, en los restaurantes, comida rápida. El régimen a base de carne es un asunto serio. Si usted investiga, tiene este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, y si tiene comprensión de lectura, va a entender lo que dice acá. El régimen a base de carne es un asunto serio. ¿Vivirán los seres humanos a base de carne de animales muertos? La respuesta, por la luz que Dios me ha dado, es no. Decididamente no. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si se hubiera visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes, de tuberculosis y de cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. Creo que es claro, mi querido hermano. Creo que es clarito lo que el Señor nos ha dado a través de su palabra, nos ha dado a través de la revelación. Y esta palabra, el día de hoy, requiere un cuidado, un valor que hoy por hoy no se le ha dado. Para los que tienen esta luz, no se le ha dado. Ahora, debemos entender que estamos en el pleno cumplimiento de la profecía y que una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Y el enemigo, Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en ese capítulo de descripción de los acontecimientos de estos últimos días, la página número 11, dice lo siguiente: el enemigo ha logrado pervertir la justicia y llenar los corazones de un deseo de ganancias egoístas. Y la justicia se puso de lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Las grandes ciudades contienen multitudes de indigentes, privadas casi por completo de alimentos, de ropa y albergue. Entre tanto que en las mismas ciudades se encuentran personas que tienen más de lo que el corazón puede desear, que viven en lujo, gastando su dinero en casas ricamente amuebladas y el adorno de sus personas, o lo que es peor aún, en golosinas, en licores, en tabaco y otras cosas que tienden a destruir las facultades intelectuales, perturbar la mente, degradar el alma.
El clamor de las multitudes mueren de inanición, suben a Dios mientras algunos hombres acumulan fortunas colosales por medio de toda clase de opresión y extorsión. Ese es el mundo que estamos viviendo. Ese es el mundo de hoy. Este es el mundo que vivimos hoy en la generación de cristal, donde el enemigo está preparando todo para destruir a esta generación, y de cierto que para ahí vamos. Dios quiera que podamos prepararnos, obedecer su palabra y que podamos entender que los tiempos que vivimos son tiempos solemnes y el Señor viene pronto. Dios le guarde, Dios le bendiga en esta mañana. Feliz Santo Sábado.